La Fiscalía informó que ha formalizado una investigación preparatoria al ex Contralor General de la República, Edgar Alarcón, como presunto autor del delito de peculado doloso en agravio del Estado, al haber autorizado pagos presuntamente irregulares a favor de más de un centenar de exfuncionarios de esa institución. Entre ellos, Marcela Mejía, madre de 2 de sus hijos, y quien se benefició con el pago de más de 127.000 soles. Alan García cuestionó el valor económico de la línea 2 del metro, proyecto que, según dijo, cuesta casi el triple al cambio en dólares de hoy, por lo que exigió que se haga una investigación sobre la concesión de la obra. Fue tras rendir su manifestación ante la Fiscalía, que investiga el presunto soborno que pagó Odebrecht para adjudicarse la licitación de la línea 1 del Metro de Lima. García aseguró que a él nadie lo compra. Y hacer declaraciones en contra de la Asamblea Constituyente convocada por Nicolás Maduro y un supuesto plan de fuga. Son las justificaciones que ha dado el gobierno venezolano para explicar la nueva detención de Leopoldo López y Antonio Ledesma esta madrugada. Maduro advirtió ayer que tomarían medidas contra el Parlamento, la Fiscalía, los líderes de la oposición y los medios de comunicación privados. En el Perú, el congresista Manuel Lamer calificó la votación para la Asamblea Constituyente como una jornada en la epopeya democrática de un pueblo por su libertad, la soberanía y la paz. El presidente del Congreso, Luis Galarreta, sostuvo esta tarde una reunión con los miembros de la bancada oficialista en el marco de las conversaciones que viene sosteniendo con los representantes de las distintas fuerzas políticas. Vicente Ceballos, vocero de Peruanos por el Cambio, calificó la reunión como un importante gesto político de apertura democrática en el que ha alcanzado proyectos de ley relacionados a la reforma política del Estado y la descentralización. Y para estar informado las 24 horas del día tiene usted que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Portada, Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas tardes. Buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a 2 congresistas, Edu Vergara, de Fuerza Popular, aquí le damos las buenas noches, y Guido Lombardi, de Peruanos por el Cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bien, tenemos que comenzar en realidad el programa con un comentario sobre algo que ha ocurrido y que no está precisamente en los titulares, pero que es muy importante. Sí, bueno, lo que ha ocurrido el presidente de la República, al igual que creo que todos los que nos hemos enterado de esta muerte de un niño en un hospital de Yurimaguas por falta de atención, ha salido también a condenar esta muerte y al parecer, como se ven en las imágenes, aquí se está dando una huelga del personal del hospital. Este hospital estaba en contra del director, lo acusan de actos de corrupción. Vemos ahí el tuit del presidente de la República que dice: la vida está por encima de diferencias, condeno muerte de niño en Yurimaguas por falta de atención médica, ordena al ministra tomar acciones. Y está ahí el comunicado. Y bueno, en las imágenes lo que se ve es que el personal impide que ingresara un médico para poder atender a este pequeño de solamente un año de edad. 1 año y 10 meses, y lo que dice el comunicado del MINSA en su punto tercero es: resulta deplorable apreciar en televisión cómo un grupo de personas aparentemente profesionales de la salud del MINSA impiden que sus colegas y compañeros cumplan su deber profesional y ético y pongan sus intereses gremiales por encima de la vida de un niño. Ese es el señalamiento específico, pero dicen que se va a determinar las responsabilidades y evidentemente habrá alguna forma de sanción. Y como siempre, los más vulnerables son los que terminan pagando los platos rotos. Se trataba de un pequeño que provenía de una etnia shawi, requería una atención médica. O sea, imagínense cuánto demoró para llegar hasta este centro médico, ¿no es cierto? Y los manifestantes no permitieron que el doctor que iba a atenderlo lo pudiera socorrer. Falleció en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santa Gema en Yurimaguas. Él fue ingresado en estado crítico a causa de un mal en los pulmones, a consecuencia de una posible neumonía. El doctor José Millones, que es el médico que quería atender al niño, estaba acompañado del enfermero Denis Arévalo, tratando de entrar, como ya hemos visto aquí en las imágenes, ven ustedes, tratando de entrar a este lugar, pero fueron agredidos físicamente, hasta se ven puñetes, miren ustedes, patadas por todas partes.
se trataba aquí del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud. Ellos están realizando un plantón en este lugar y no querían que nadie atendiera. El doctor Millones ha dicho que el niño murió por falta de atención especial, por su estado crítico de salud y que era necesario darle una ventilación médica aquí en UCI. Y por eso era necesario que el enfermero, Denis Arévalo, ingrese por ser personal capacitado para poder dar esta atención. Pero eran sus otros compañeros, otros enfermeros los que estaban haciendo esta huelga y bueno, ya ven ahí los puñetes y las patadas, no dejaron que ingresara y bueno, ya eso es lo que pasó. Verdaderamente indignante situación, ¿no? Y precisas las palabras del presidente de la República en el sentido de que la vida está por encima de las diferencias. Creo que más allá de la investigación que seguramente el MINSA iniciará a nivel administrativo, se requiere que la Fiscalía tome cartas en el asunto, porque aquí hay responsabilidades penales evidentes entre el personal presuntamente profesional de la salud que impidió el ingreso de este niño a la sala de cuidados intensivos, ¿no? Lamentable, ¿no? Debemos distinguir cuando uno hace una protesta y defender la vida, ¿no? Los médicos hacen un juramento hipocrático donde tienen que defender la vida, ¿no? Todos tenemos que alzar nuestra voz en este tipo de actos y hemos visto, por ejemplo, que jóvenes se han incendiado en televisión nacional. Ahora pasa que este niño, por falta de atención, muere. Entonces me parece algo increíble, ¿no? Y como sociedad tenemos que replantearnos, los médicos tienen que replantear ese juramento que han tenido y sobre todo tenemos que castigar a esas personas que han intervenido para que el médico no ingrese a atender a este niño, ¿no? Esto no debe quedar impune. Creo que hay que ser drásticos en esta medida para que quede un hito sobre cómo queremos nuestra sociedad siga avanzando. Y estaba buscando acá más información sobre este caso y de pronto veo que EFE ya está informando sobre esto. Claro, le va a dar la vuelta al mundo. Sí, por supuesto, ya estamos ahí en informaciones internacionales y habla de muere niño de 1 año por huelga médica que impidió su atención en el Perú. No, así esta es la situación, es así como nos están viendo. Terrible. Bueno, no sé si, ojalá que se puedan hacer las sanciones, ¿no? Porque necesitamos, se permitió ingresar a estas especialistas con la presencia de un fiscal. Esperamos que ese fiscal haya levantado el acta para que esto no quede ahí nomás y todos digamos, ay, pobrecito, se murió, los padres regresen a su comunidad llorando y que quede en nada, ¿no? Esperamos que todo continúe. No solamente que el fiscal abra el proceso, sino que los jueces tampoco no lo suelten. Tenemos que dar una muestra clara de qué país queremos ser. Queremos ser un país que en el 2021 ingresemos a los países desarrollados, a la OECD. Demos muestras claras. Esto nos demuestra que somos todavía un país quizá bananero, ¿no? Y eso es lamentable. Sí. Bueno, y hay que precisar que aquí no se trataba, como ya dijimos desde un inicio, de la huelga médica, que lleva ya muchas semanas, ¿cierto? Sino que se trata de los trabajadores de este centro de salud en particular. Tienen un enfrentados con el director, ¿no? Con el director. ¿Qué culpa tiene el niño, finalmente? ¿Qué culpa tiene el niño? Es lo mismo que nosotros decimos, pero bueno, ya está, tan pobre criaturita en el cielo. Y esperamos que su muerte no sea en vano. Así es. Estaremos atentos a las investigaciones. Vamos con las noticias del día. Vamos con las noticias. La Fiscalía, como decíamos en los titulares, ha formalizado una investigación preparatoria al ex Contralor General de la República, Edgar Alarcón, esto por haber cometido el presunto delito, o por presuntamente haber cometido el delito de peculado doloso en agravio del Estado, cuando autorizó pagos presuntamente irregulares a favor de más de un centenar de exfuncionarios de esa institución, entre los que se contaba la señora Marcela Mejía, madre de 2 hijos de precisamente el señor Alarcón. Aparentemente la denuncia fiscal no incluye la indemnización que se ha asignado a sí mismo el propio Alarcón. Tendrá que haber una ampliación, porque asciende a 426.000 soles, lo cual es insólito en un país como el Perú, a cualquier nivel de servicio público que se trate, una indemnización de 420. Así que sería recomendable que el señor fiscal pudiera en los próximos días, porque eso ha ocurrido entre ayer y hoy, ampliar la investigación para incluir la indemnización que Alarcón se ha fijado a sí mismo. Tenemos un tuit de la Fiscalía.
Sí. Ahí está. Lo último, Fiscalía formaliza investigación preparatoria contra ex titular de la Contraloría, Edgar Alarcón Tejada, y bueno, en la letra menuda dice otras cosas. Bueno, dispuso formalizar la investigación preparatoria contra el ex titular de la Contraloría, el señor Alarcón, en calidad de presunto autor del delito de peculado doloso en agravio del Estado al haber autorizado pagos presuntamente irregulares a favor de más de un centenar de exfuncionarios de dicha institución. Entre ellos, bueno, la señora Marcela Mejía, madre de 2 menores hijos del ex contralor. Muy bien. Esta es una información ya que se venía manejando, ¿no? Ya se decía que el contralor había pagado, le había dado una indemnización a su esposa, o me parece que en ese momento no era su esposa, y luego tuvo 2 hijos con ella. Finalmente, lo que nos demuestra es que la Contraloría, todos los sistemas han sido vulnerados. Si no hubiera habido esta denuncia sobre el Contralor, quizá el Contralor debía estar ahí, ¿no? Por supuesto. Entonces, ahí lo que hay que hacer, seguía. hay que replantear la Contraloría para ver 2 cosas: que los controles internos no funcionan y que la Contraloría no funcionó en los 3 últimos años. Ese es un esfuerzo que se ha planteado el flamante Contralor Nelson Schack, en el cual desde el Congreso tendremos que hacer un esfuerzo para apoyar. Tenemos que darle todas las herramientas para que se pueda replantear la Contraloría, porque cada vez que actúa la Contraloría es post-mortem. Entonces hay que hacer una Contraloría mucho más activa, una Contraloría donde tengamos personas transparentes, donde tengamos personas intachables, pero no nos podemos encontrar que acá nuevamente 5 años veamos que el Contralor le dio una indemnización a su esposa o a su pareja, y que le está dando indemnización a muchos trabajadores de la Contraloría. Más de 100. Finalmente la Contraloría, el órgano de control más importante del Perú, no funciona. No. Creo que debemos hacer una oportunidad de este meollo que hemos entrado todos en ver que la Contraloría realmente no ha hecho su trabajo, que la Contraloría no ha accionado sus sistemas de control y que la Contraloría finalmente no funcionó. Y ni que ahora esto, ni antes. Perdóname, no es un problema de una persona, es decir, no es que el Contralor Alarcón hizo que las cosas funcionaran. Hay ahí un equipo enorme de gente que no quiso hacer su trabajo y quiso sacar beneficios. Por eso que creo que es importante apoyar la propuesta que finalmente hará pública el señor Schack sobre cómo reorganizar la Contraloría, porque eso tendrá implicancias presupuestales. No es posible que, no sé, pues el auditor de un municipio provincial que tiene que hacer funciones de control en ese municipio sea pagado por el municipio. Claro. Tiene que ser pagado por la Contraloría. Para eso se requerirá un incremento presupuestal significativo. Pero mientras no se den las medidas que transformen la Contraloría, no va a haber una actitud favorable a incrementar notablemente su presupuesto, ¿no? Sí, para que el Contralor... Si las liquidaciones se pagan de esa manera, para el Contralor haga liquidaciones a su gusto y antojo y se autoliquide con cifras astronómicas. Claro. Es imposible que este Contralor, que es contratado por este municipio distrital o este municipio mucho más grande o los gobiernos regionales puedan denunciar al que te está contratando. En realidad no, es que ahí hay una figura bien ambigua, porque no lo contrata el municipio, pero sí lo contrata la Contraloría y lo envía, pero sí le paga el sueldo. Entonces, no hay forma de que tú recibas un sueldo de una persona y finalmente hagas una denuncia por alguna cosa que está mal hecha, ¿no? Hay que repensar. Es un trabajo que nos compete a todos y esperemos que este Ojalá Contralor... nos sorprenda, porque venimos reclamando. Acá hablamos de estos pagos que se les hace a los que manda la Contraloría al interior del país desde la campaña, ¿es cierto? Así es. Pero bueno, esperamos a ver esperamos que nos sorprenda y que nos diga, bueno, esta es la fórmula, ¿no? Porque también lo que nos ha sucedido es que mucho protagonismo del Contralor, como el señor Alarcón desde el primer día, ¿no? O los contralores pasan casi desapercibidos. Y entonces, bueno, ¿para qué tenemos la Contraloría si no van a hacer nada? Así es. Entonces, esta reorganización esperamos que finalmente se dé, ¿no? Porque si no, entonces mejor no nos quedamos con el Ministerio Público, nos quedamos con las procuradurías de cada uno, no sé, de los ministerios y
¿Para qué más? Tenemos un trabajo pendiente, ¿no? Tenemos un trabajo pendiente para repensar esta Contraloría, que necesitamos una Contraloría mucho más activa, mucho más fuerte y con gente transparente, ¿no? Mucho de la gente que trabaja en la Contraloría son personas que tienen carrera ahí, están desde la época como él, pues, de hace el señor 15 Alarcón. años, ¿no? Entonces, como Alarcón, ¿no? Claro. Entonces, si no hubiera pasado esto, quizá tendríamos a Alarcón ahí por mucho más tiempo, ¿no? Bueno, acá la información de esta liquidación del señor Alarcón salió el 28 de julio, por eso como que ha pasado un poco desapercibido. Piola. Y fue de 426.000 soles. Eso es lo que ha pasado. No ha desaprovechado la oportunidad. Es una información que sacó el diario La República. Y fue revelado en principio por Canal N. El pago fue autorizado por él mismo, incluyendo unas vacaciones truncas por 12 meses, porque claro, no terminó el año laboral. Y luego de que la Comisión Permanente del Congreso lo apartara del cargo, él rápidamente comenzó a hacer sus cálculos, ¿no? Para poder tener estos 426.000 soles de liquidación. Ahora, de repente sí le corresponde, ¿ah? Es difícil. Porque digo, no, las vacaciones. Pero es que es uno de los funcionarios que que mejor sueldo recibe. Con el del BCR, ¿no es cierto? Son algunos cargos y es el del Contralor, uno de los mejores pagados. Lo que sí tenemos, si queremos traer a la mejor gente que trabaja en el Estado, sí tenemos que pagarle bien para que puedan evaluar si trabajan en el Estado o si trabajan en los privados. Sí, claro. Queremos traer a la mejor gente, tenemos que pagarle bien, ¿no? Eso sí está claro, ¿no? Bien, vamos a una pausa y regresamos con lo que ha dicho Alan García, una vez más sobre la línea 2 del metro. Con esa pausa. Bueno, el expresidente Alan García acudió a la citación del Ministerio Público. Por supuesto, su presencia no pasó desapercibida. Esta fue la entrada y dijo, antes no se habla, pero saludó, sonrió a la cámara lo suficiente para que escuchemos además a la portátil que editaba Alan Presidente. Les encanta eso a todos los expresidentes. Hablamos después, dijo, muy bien, entró y a la salida sí declaró. Habló un poquito de lo que había dicho ante las autoridades del Ministerio Público. Vamos a escuchar. Y creo haber esclarecido bien que no tengo ningún tema que reprocharme en este asunto que tanto escándalo ha habido. A mí, Alan García, nadie lo compra. Nadie me ha dado un centavo y jamás he pedido un centavo. He impulsado las obras por el empleo, el crecimiento y la reducción de la pobreza en el Perú. Y aquí se ha jugado con muchas especulaciones y a veces con maldad, diciendo que aceleramos legalmente la ejecución del tren eléctrico, pero finalmente lo que digo es muy simple. A otros habrán podido comprar, pero a mí no. Muchas gracias. De manera que toda esta especulación absurda que se hizo no tiene fundamento. Lo que quiero decir es algo básico. Lo que quiero decir es algo fundamental. Los 34 kilómetros de la línea 1, escúchenme peruanos, los 34 kilómetros de la línea 1 con todos sus vagones, todo eso cuesta a dólares de hoy 2.100 millones si se hicieran hoy día. ¿Cómo es posible que por la línea 2, que tiene 35 kilómetros, 1 kilómetro más, vamos a pagar 5.800 millones de dólares, casi el triple a dólares de hoy? Tenemos que hacer una investigación profunda porque ese sobrecosto van a terminar pagándolo nuestros hijos y nuestros nietos como deuda. Esto también lo he manifestado al fiscal, pero siempre, ¿por qué no acusan a Alan García? Le pregunto a muchos que escuchan y que piensan mal de mí, ¿usted tiene alguna prueba? ¿Alguna vez ha visto que alguna empresa o alguien haya dicho, como en el caso de Toledo o Humala, yo le he dado dinero a García? Jamás. Yo tengo orgullo de ser presidente, tengo, como decía un embajador norteamericano, un ego colosal, decía. Yo no me voy a rebajar a pedir unos centavos. El honor es representar al país. Esto les molesta mucho, y más cuando sus candidatos y expresidentes, por los que votaron algunos, resultan procesados y encarcelados.
Entonces hay que montar un... Es irónico, ¿no? Pero la forma como lo dice, yo no me voy a dejar a pedir unos centavos. No. Parecería que... Sino un poquito No, más. perdóname, además dice que algún funcionario haya dicho, que yo he recibido, lo han dicho José Dirceu, ex primer ministro de Lula, José Antúnez Sobriño, de Engevic, y Gilberto de Acevedo, de Galbao Ingeniería, han dicho que Alan García fue clave para sus operaciones en el Perú durante los años 2006-2011. O sea, que lo han dicho, lo han dicho. Ahora, no lo hemos visto en el extracto que N Portada ha mostrado a la audiencia, pero pareciera que le gustan las imágenes caninas, ¿no? Porque dijo algo así como, a otro perro con ese hueso. Ya con el perro del hortelano podría haber escarmentado y evitarse más imágenes de ese tipo, pero ahí le doy 3 nombres, porque dice, a los que piensan mal de mí, yo soy uno de ellos. Ahí están 3 nombres de personas de primer nivel, uno de ellos condenado a 31 años de prisión, otro condenado a 23 años y otro sometido a la colaboración eficaz, que han dicho que Alan García fue clave para las operaciones de empresas brasileñas en el Perú durante su segundo mandato, para no remontarnos al primero y en fin, Dólar MUC y todo lo demás, ¿no? Claro. Y ¿Tiene alguna prueba contra mí? Pues, su tren de vida, su forma de vida, ¿de dónde? De dictar conferencias. tren de vida, dice. Y sobre eso eléctrico. requeriríamos la participación de un técnico, pero puede tener que ver con que la línea 1 es básicamente una línea de superficie y la línea 2 es una línea básicamente subterránea. Bueno, según el fiscal Castro, este es el caso más grande de corrupción, ¿no? Porque tenemos todos los ingredientes. Tenemos los nombres, tenemos los nombres. Tenemos las cuentas en Andorra, tenemos las cuentas en Andorra. Tenemos los montos, tenemos los montos. ¿Qué es lo que falta finalmente? Yo creo que el fiscal Castro debe meterle punche a este caso, porque faltan 4.5 millones. 2,5 millones que ha sido entre Luyo, entre Cubas, entre Jessica Tejada, entre el colaborador, y me parece que falta un ingrediente ahí, ¿no? De que yo no creo que los sobornos han pasado solamente por mandos medios, ¿no? Yo creo que debe haber alguien ahí que debe ser investigado. Yo creo que la Fiscalía está yendo a paso de tortuga. Creo que el fiscal tiene que meterle bastante trabajo, tiene que empujar el caso, porque ya no solamente son indicios, tenemos todos los ingredientes de la corrupción, ¿no? Lo que tiene que hacer es, como hizo el fiscal Moro en Brasil, cogió a Barata, le metió 19 años y recién empezó a negociar. Eso es lo que tiene que hacer. Si tenemos acá a Cubas, tenemos a Tejada, tenemos a Luyo, lo que tiene que hacer es, tenemos que hacerle un juicio, meterlo preso y ahí sí, señor, empiécenos a contar cuál es la historia, porque falta un engranaje, me parece, en esta cadena de corrupción, en esta ruta del dinero. No se puede quedar así. Pero los delitos cometidos, en el caso que se hubieran cometidos, no llegan a 20 años, a 19 años, por lo menos no aquí en el país. No, pero finalmente... Y me da la impresión que por eso estas personas que están ahí dentro, primero vinieron muy asustados y después, como al día siguiente, luego de parece venir que al país, hubieran hablado con alguien. Hablaron con los abogados y no, ya no vamos a colaborar. Por eso. Ahí nomás, gracias. No, el Estado, la justicia peruana no puede negociar con ellos de igualdad. Lo que tiene que hacer es meterlos presos, porque tenemos todos los ingredientes. ¿Qué necesitamos? Tenemos todo, las cuentas, tenemos todo. Y ahí sí, oye, cuéntanos la historia completa, porque me parece que ahí falta un eslabón. Debemos recordar que en el tramo 1, según la Contraloría hoy, 1.100 millones de dólares de sobrevaloración. Y en la línea 2, empezó en 583 millones, subió en 51% a 885 millones de dólares. Y esto, señores, no es gratis. Lo que tenemos que hacer es traer una empresa extranjera que nos haga una auditoría para ver cuánto ha sido la sobrevaloración y pedirle y agarrarlo del cuello a los que recibieron ese dinero y pedirle a Odebrecht que nos devuelvan la plata. Podrían quedarse callados también, ¿no? Así les aprieta mucho el cuello. Creo que ya hemos visto en otros casos gente que ha estado en la cárcel, que ha cumplido sentencias y que no abrió la boca. Sí. Que finalmente, después salen libres, ¿no? Así que, bueno, lo cierto es que en realidad no había una sindicación directa, como en el caso, por ejemplo, del señor Toledo, que hasta del regateo
se nos ha informado. Lo llamaba directamente, ¿no? Pero es difícil pensar o imaginar que esta empresa tan bien organizada, digo Odebrecht, ¿no? Ahí en Brasil, que se encargaba, ¿no es cierto?, de subvencionar a muchos candidatos presidenciales, no haya tratado de ir, digamos, hacia los jefes y solamente han ido sobre los mandos medios. Pero directamente... Chequea los nombres que he mencionado, Verónica, sí, claro, por favor. Porque yo recuerdo cuando decían que es un personaje clave. Alusiones directas a García ante el juez Moro. Sí. Tanto la del ex primer ministro de Lula, el señor José Diceu, como la de José Antúnez Sobriño y Gilberto de Acevedo. Si es que hay dinero, tendrá que probarse esa llegada finalmente, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que la manera como lo argumenta, como descarta, digamos, cualquier posibilidad de Alan García, esto es así o esto no es así, porque yo digo que no es así, no es realmente un argumento, ¿no? Es una frase que se muerde la cola en el fondo, ¿no? A mí nadie me compra porque a mí nadie me compra. Habrá que demostrarle si es que eventualmente alguien y lo compró, esta interpretación ese argumento no pasa. Casi psicoanalítica que tú haces, yo no me voy a vender por centavos, también podría indicar. Sino por para quien la plata llega sola. No son los centavos los que llegan solos. Lo que sí necesitamos una estrategia, ¿no? No podemos estar... que el juez se dispare, que la Procuraduría se dispare, que los jueces se disparen. Necesitamos el gobierno tiene que tener una estrategia para realmente ver esas 19 horas que ha tenido Odebrecht y esos 9 concesiones, ¿no? No hay forma de saber cuánto ha sido la sobrevaloración si no tenemos gente especialista en ver realmente cuánto se han robado estos señores. Pero han venido a nuestra casa, se han metido a nuestra casa, nos han robado y lo estamos dejando libre. También en el Congreso. Pero por supuesto. Porque en la Comisión Lavajato, el señor Mulder se desgañita pidiendo la presencia del primer ministro para que explique el despido de las procuradoras, que es algo que le correspondería explicar a la ministra de Justicia. Pero en fin, sobre lo otro, sobre las declaraciones de estas personas, ni una palabra por parte no solo de Mulder, sino de quienes están dirigiendo la investigación. Bueno, yo no soy defensor de Mulder, así que cuando vengan, pregúntele a él, ¿no? Bueno, vamos a escuchar más declaraciones del expresidente García. No puede ser, ¿por qué no quieren torturar? Porque es un expresidente, ¿cómo no? Entonces también ha hablado sobre el señor Humala y la señora Heredia. El señor Humala, otro expresidente. Vamos a escucharlo. A mí lo que me dolió como peruano es ver el día de la captura o de la entrega de estas personas, esta especie de carnaval que se hizo, de una caravana que llevaban al señor y a su esposa. A mí me dolió porque eso sale en el mundo. Y tenemos un expresidente preso, ahora el señor Humala, segundo, y otro que si viene irá detenido, eso es así, irá preso. Entonces... me pregunto, por Dios, ¿qué está pasando en nuestra patria, señor Humala? Y hablo bien de ellos a pesar de que me destruyeron políticamente, por haber dicho, estos están preparando la reelección conyugal para quedarse para siempre. Y eso evitó que hubiera eso que sí pasó en Argentina, ¿no? Entonces se dedicaron a destruirme, a decir que tenía problemas. Ninguno se comprobó y hasta la comisión del Congreso declaró que en cuanto a bienes e ingresos no tenía ninguna acusación que hacer contra mí. Entonces, pero a pesar de eso, yo no sé, yo creo que no soy tan duro en esos casos. El señor Humala es hombre, el señor Humala tiene que responder además por los temas de madre mía, que son más graves, porque son derechos humanos. Pero pienso en los niños, ¿no? Los hijos del matrimonio y su mamá. Dice que él en varias oportunidades ha señalado... Pues bueno, ha hablado también, entre otras cosas, el señor expresidente sobre el mensaje de la nación que dio el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Pero también quien ha hablado ha sido el exministro de Transportes del gobierno del señor Alan García, el señor Cornejo, su ex amigo además. Exaprista. Ex amigo, exaprista. ¿Hay? Ex candidato. Hay exapristas, sí. Hay una frase que dice que no, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo, a ver qué es lo que ha dicho. Yo voy mañana también a dar mi testimonio. Voy a decir toda la verdad que conozco y la que... ¿Cuál es esa verdad?
que yo, en lo que respecta a mi acción como ministro, puedo dar fe de que la obra, me refiero a la línea 1, tramo 1 del metro, está bien construida y los costos corresponden a lo que dice el documento. Yo demostraré que no tengo nada que ver con el tema de la coima y la ilegalidad, que sí tengo que ver con una buena gestión. Yo fui el único ministro de Transporte que gestionó 98% de su presupuesto en obra. Aún así hay artillería para darle a usted, ¿no? En campaña, bueno, lo hace vulnerable. Más artillería de la que ya he tenido cuando pretendí alguna cosa anteriormente en el partido donde estaba. No creo que tenga. ¿Artillería de grueso calibre, diría usted? De grueso calibre, ¿no? Estoy preparado. Claro, después de García ya cualquier cosa me puede pasar, dice el señor Cornejo, ¿no? Muy bien, bueno, esperaremos entonces a que todas las autoridades de ese momento pasen por el Ministerio Público. ¿Hacemos una nueva pausa para hablar de Venezuela? Regresamos con Venezuela y lo que ha dicho el congresista Dahmer sobre Venezuela. Bien, en Venezuela, como ustedes saben, las cosas continúan de mal en peor. Tras lo que llama Asamblea Constituyente o elecciones a la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro, ha habido las manifestaciones de una cantidad de muertos importantes, lamentable siempre, y anoche se apresó nuevamente a los dos opositores, quizás los más conocidos, Leopoldo López y Antonio Ledesma, de madrugada, con el pretexto de que querían fugarse. Sí, que tenían un plan de fuga y que habían hecho declaraciones en contra de la Asamblea Constituyente, que por lo demás debe instalarse mañana en el mismo local donde funciona el Congreso, de manera que no va a caber dos en una silla. Va a haber un jaloneo. Es una situación. Sí, claro. Es promover la violencia, aparte de desconocer resultados y funciones que ha establecido el pueblo venezolano a través del sufragio, ¿no? Vamos a ver primero un video que grabó Leopoldo López el 17 de julio, quien pensaba que podía ser nuevamente apresado. Estoy grabando este mensaje con Lilian porque nosotros estamos juntos en esto, porque estamos claros del riesgo que estamos corriendo como familia. Ya a lo mejor lo hemos comunicado si este video sale, pero aquí hay otra razón más para luchar por Venezuela, que ha sido una de las mejores noticias que yo he recibido, o la mejor noticia que yo he recibido en estos últimos 3 años y medio. Y a pesar de ese apego de familia que nosotros tenemos, yo estoy dispuesto a avanzar y continuar diciéndole a los venezolanos lo que considero que es una ruta para la libertad y la democracia. Que Dios bendiga a nuestro país, Venezuela. Bueno, y finalmente sí, pues se lo llevaron otra vez a este señor. El presidente de la República también ha tuiteado sobre lo que está ocurriendo desde hace varios días, ¿no es cierto? Ha condenado públicamente lo que está sucediendo y hoy no fue la excepción. Arresto a Leopoldo López y el alcalde Ledesma, dice, es inaceptable en mayúsculas, urge libertad sin condiciones y restitución democrática en Venezuela. También el vicepresidente del Congreso, el legislador Mantilla, Mario Mantilla, ha declarado al respecto. Una moción de censura a estos actos que vienen ocurriendo en el gobierno de Venezuela. No podemos tener injerencia política directa, pero es muy lamentable, ¿no? Se ha adelantado el orden constitucional, se ha hecho la convocatoria de elecciones para una asamblea constituyente por parte del presidente Maduro, sabiendo muy bien que de acuerdo a la Constitución esto debía pasar por un referéndum, lo cual ha generado toda esta convulsión social. ¿Hizo bien el Perú en desconocer ese resultado? El Perú y muchos países como Argentina, Chile, Estados Unidos, la Unión Europea, creo que hacen bien porque hay que respetar la institucionalidad en todos los países. La OEA tiene que hacer algo, puede pronunciarse. Se va a tener que reunir, ¿no? Se va a tener que reunir, pronunciarse, como se pronunciaron cuando hubo problemas acá en otros países, y yo creo que acá tenemos que defender las instituciones y la democracia en todos los países, que es el mecanismo más apropiado para gobernar un país, ¿no? Ahora, Perú ha convocado una reunión. Hasta el congresista del Frente Amplio, Justiniano Apaza, quien algún tiempo atrás dijo que lo que existía en Venezuela no era una dictadura, sino un gobierno más dictatorial. Digamos, una frase de interpretación difícil, ardua, pero ahora ha dicho que
Maduro está llegando a los extremos, está llegando. Pero en fin, hasta él ha llegado a esta condena. Sin embargo, otro congresista, antiguo compañero de bancada suya, el congresista Manuel Dahmer, ha emitido un pronunciamiento que la verdad merece escucharse, por lo menos una parte. 30 de julio del 2017 se ha realizado exitosamente esta elección de la Asamblea Constituyente en la hermana República de Venezuela. Pese a las amenazas del injerencismo y el terrorismo fascista, tuvo el efectivo voto voluntario de 8.089.320 ciudadanos, que expresan el 41,53% de votantes, una de las más altas votaciones ciudadanas en su historia. Es una jornada en la epopeya democrática de un pueblo por su libertad, la soberanía y la paz. Fue promovida por sus corifeos, que usurpa la Secretaría General de la OEA, y apoyada con las desinformaciones y mentiras sistemáticas de una inmensa maquinaria mediática mundial, difundiendo mentiras y tratando de darle sesgo heroico al fascismo injerencista. No lo lograron. Han sido derrotados por el voto ciudadano, por el pueblo, protagonista directo de la historia. Voto ciudadano, ¿no? Libre, además. Fraude monumental. Llamar a eso epopeya democrática nos obliga, creo, como congresistas a pedir disculpas, porque el señor es un congresista y realmente no puede excederse así, más allá de las diferencias ideológicas o políticas. Llamar epopeya democrática a ese fraude monumental que han montado Maduro y compañía es un exceso imperdonable. Hay gente muriendo todos los días en Venezuela, desde que comenzaron las protestas, uno al día, normalmente jóvenes, como ustedes han dicho al iniciar este segmento, el hecho de que mañana la espuria Asamblea Constituyente, elegida en fraudulentas elecciones del domingo pasado, se reúna, va a provocar todavía más enfrentamientos. Pero la pregunta de fondo que creo que deberíamos plantearnos es lo que le corresponde. El próximo martes estarán reunidos, convocados por el presidente Kuczynski, por el gobierno peruano, los cancilleres de América en Lima. ¿Se puede hacer algo desde los gobiernos democráticos? El reportero de Canal N le preguntaba al vicepresidente Mantilla por la reunión de la OEA, y yo soy muy escéptico respecto a lo que puede hacer la OEA. No sé lo que puedan hacer los cancilleres reunidos. Trump amenaza con bloqueo, pero ya hemos visto los resultados de bloqueos económicos si es que Venezuela mantiene relaciones privilegiadas, como las han venido manteniendo con Rusia, China e India. Es difícil que desde la región podamos hacer algo, y se van a aferrar con uñas y dientes al poder porque saben que su destino es la cárcel. Bueno, congresistas como Dahmer, que rechazan el 5 de abril, tienen distintas posturas, ¿no? Esta postura que pone de Venezuela 121 muertos, me parece, escucharlo al congresista, un congresista que tiene tantos años en el Congreso, me parece una locura. Nosotros tenemos que ser firmes en esto. Yo creo que deberíamos traer a nuestro embajador de Venezuela, expulsar al embajador de acá. El Congreso ya dio 4 mociones en este año, ¿no?, apoyando a Venezuela, pero lo que sí no debemos hacer es olvidarnos de los venezolanos que están en tránsito en el Perú. Debemos recordar que en los años 80 Venezuela fue uno de los países que más acogió a peruanos después de Estados Unidos. De igual forma debemos demostrar que somos un país recíproco, que somos un país que no olvidamos nuestra historia. Y hace bien, el gobierno ha hecho bien en darle una visa temporal a los venezolanos, y debemos tratarlos bien porque ellos de igual forma trataron a los peruanos en los años 80, en la época del terrorismo, cuando muchos de nuestros compatriotas se fueron a Venezuela. Lo que sí tenemos que ser claros en que esto, no solamente para Venezuela, sino para la región, tenemos que repudiar esta postura del señor Maduro, que se quiere enquistar en el poder, destruyendo todas las instituciones, matando de hambre a los venezolanos, y
121 muertos. ¿Qué más esperas? Claro, Espera una guerra civil. Pero lo más Edwin, probable, ¿no? No solo tenemos que preocuparnos de los venezolanos que hay en el Perú, van a seguir saliendo venezolanos de su país porque las condiciones de vida y de seguridad son insoportables y se agudizarán cada día. Entonces hay que tener una política, y ahí yo esperaría que la reunión de cancilleres de la próxima semana sirva para tener una política común. El Perú se ha adelantado y ha dado el ejemplo, pero ojalá Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil puedan tener una política de apertura para recibir a los venezolanos que se van a repatriar, porque es la única salida que les queda. Los que pueden, ¿no? Así es. Los que pueden. Este argumento de que lo que está ocurriendo en Venezuela responde a un boicot económico, estoy hablando de Dahmer nuevamente, ¿no? Terrorismo fascista que busca justificar la invasión militar yanqui, apunta en el mismo sentido que durante décadas en Cuba han justificado la dictadura porque el bloqueo económico y todo lo demás, ¿no? Es decir, parece que hubiese sacado una cosa de 1975 y de repente se le traspapelaron los discursos y lo leyó hoy día, ¿no? Impresionante. No sé cómo va a hacer Verónica Mendoza en su eventual campaña futura para decir que no, que más no cerquita, tenía... más cerquita, sí. La congresista Clave, la congresista Will, que esperamos que pronto además se pronuncie. Porque... No, se van a pronunciar, entendemos que están en reunión y que van a pronunciarse, no sabemos si a favor o en contra, pero es un problema, pues este nuevo Perú con este viejo discurso. Nuevo Perú con un viejo discurso, bien dicho, Mario. Sí, viejísimo. Pero ellos siempre han tenido posturas débiles, nunca han sido firmes. Aquí me parece que débil no tiene nada. No. Esto me parece una exageración de las cosas. O sea, este señor no ve televisión, no ve cómo están matando a los jóvenes en Venezuela, no ve cómo la gente en Venezuela solo come 1 o 2 veces al día, Mario. Yo tengo unos amigos en Venezuela y hace poco estuve en el Parlamento Latinoamericano y tuve la suerte de hablar con unos venezolanos y me enviaron un audio terrible. Me decían, congresistas, están matando a nuestra gente. Tenemos que ser firmes aquí. Aquí no hay media postura. ¿no? Hay videos que muestran gente con tuberculosis, jóvenes realmente que parecen africanos durante la hambruna de Biafra. Ustedes son muy jóvenes para recordarla, pero digamos, hay en Venezuela gente que está pasando hambre todos los días, todo el día, todos los días, todas las semanas, todo el mes. El nivel de raquitismo en los niños de determinados sectores es verdaderamente alarmante. El drama humanitario, más allá de las cuestiones políticas que está viviendo Venezuela, es de una magnitud impresionante. No lo estamos viendo, y no solo no lo están viendo los que no querrán verlo, como el congresista Dahmer, sino que no lo está viendo la ciudadanía en general. Todos expresamos solidaridad con Venezuela, pero las acciones concretas, es cierto que no es fácil imaginar acciones concretas. Yo no estoy seguro, por ejemplo, que la ruptura de relaciones sea beneficiosa para los venezolanos a quienes queremos proteger. Claro. Es un castigo al gobierno, sí, ya. Es un gesto. Es un gesto, pero en la práctica, ¿qué haces si no tienes una embajada cuando hay un venezolano que quiere pedirte ayuda, protección o refugio? Bueno, habría que evaluar, ¿no? Pero si lo que están viviendo en Venezuela sí es terrible. Hay 720% de inflación y el próximo año son en el 2018 2000% de inflación. Y más un país tan rico como Venezuela, ¿no? La segunda... Le van a ganar a García. La segunda reserva de petróleo, ¿no? En el mundo. Va a protestar. Venezuela, ¿no? Va a protestar. Yo soy un colosal, dice. No lo voy a permitir. Estamos bromeando por si acaso. Eso vayan a molestar a sus amigos apristas, después van a querer venir, ¿ya ves? Por culpa del congresista Lombardi. Bueno, esperamos entonces que mañana, si va a ser un día terrible en Venezuela, yo no sé, bueno, esperamos que no pase mucho, porque claro, la oposición quiere ahí hacer sentir también su fuerza, ¿cierto? Es obvio, tienen todo el derecho también, porque ellos sí representan el rechazo que hay ahí en Venezuela. Pero va a entrar esta asamblea constituyente. Y el hecho de haber detenido a Ledesma y al alcalde Ledesma y a Leopoldo López da cuenta de una voluntad férrea de... Sí, ya, vamos con todo. Vamos con todo, sí, no importa lo que digan afuera. Pero parecen los últimos días
de Hitler, ¿no? Parece que cuando ya todo cercado y siguen moviendo las tropas en su imaginación. Ojalá. ¿no? Ojalá que así sea. Yo recuerdo del búnker, con un poco de espanto un libro escrito por una persona inteligente, un periodista, en el año 1999, que se llamaba La hora final de Castro. Entonces, Ay, no. Sí, claro. Ya, claro, no. Sí, bueno. La hora final de Castro ya estaba ahí. Está por otro lado, sí, claro. Sí, no. Lo que No, quiero decir, los argumentos alucinantes es lo que... Pero son otros tiempos, esperamos. Y es distinto una isla que un país tan grande que sí está conectado, digamos, el resto del continente. Lo que estos amigos venezolanos me decían, lo más grave que ha pasado en Venezuela es que Venezuela está partido en dos, los chavistas y los no chavistas, y se odian. O sea, no creo que sea en dos, en la mitad. Bueno, tres, se ha partido en tres, chavistas, lo de Maduro, pero se odian, y eso va a tener que pasar unos 100 años para que se vuelvan a ver como hermanos, como venezolanos. Eso es lo más grave que ha pasado en Venezuela. O sea, esto es un problema que esperamos que se pueda resolver ya, pero lo otro, la polarización, la división que hay entre personas, entre mismos compatriotas, es terrible, ¿no? Sí, como España después de la guerra civil, me imagino que... Y el papel de la Fuerza Armada es lamentable, ¿no? Porque son parte de la corrupción y porque están... Es una corrupción que no viene solo de los beneficios de la exportación de petróleo, ¿eh? Viene, y eso está comprobado y demostrado, del tráfico ilícito de drogas. El vicepresidente que está metido francamente, ahí. Entonces, claro, cuando tienes al ejército, por lo menos a la plana mayor, como partícipe de la corrupción, es difícil que tenga un gesto. La plana en planilla, digamos. Algo por el estilo. Muy bien. Vamos con el siguiente tema. Y bueno, regresamos al ámbito nacional, al Congreso de la República. El presidente del Parlamento estuvo reunido ahora con los miembros de la bancada oficialista. Así que ahí nos contará el congresista Lombardi cómo ha sido. Los congresistas de Acción Popular. Sí, ha habido dos reuniones. Sí. Tengo entendido que el presidente del Congreso, Luis Galarreta, tiene planificada durante esta semana reunión con todas las bancadas del Congreso. Hoy fue una larga y provechosa reunión con nosotros para conocer nuestras inquietudes y nuestras propuestas, tanto a nivel de agenda legislativa como a nivel administrativo, sugerencias, críticas, cosas que haya que cambiar y mejorar. Realmente una actitud que yo he calificado como muy alentadora y provechosa, la de Luis Galarreta. Se ha comprometido además a que la agenda parlamentaria que surja de estas reuniones tendrá pues efectivamente varios componentes. Hay una agenda priorizada, digamos, por el conjunto del Congreso, y hay temas que irán ingresando a la agenda conforme sean dictaminados en las comisiones, pero que se va a respetar el orden de llegada, que no se va a plantear una agenda con 80 temas sabiendo que solo vamos a ver 6 o 7. Se ha planteado una cosa que desde mi punto de vista es casi elemental, y es el consumo de papel del Congreso de la República, que adquiere, alguna vez lo hemos comentado en esta mesa, cifras astronómicas, y que el equivalente del presupuesto anual del Archivo General de la Nación es el gasto de papel del Congreso, cuando no tendría que ser así. Podríamos tener todos una terminal de computadora donde recibamos toda la información, la agenda, los proyectos, los dictámenes. Es posible que a alguien por interés especial le interese tenerlo en físico, claro, y entonces se imprimirá parte de lo que se imprime ahora, o la centésima, ¿no es cierto? Para los que son miembros de la comisión, para los que van a participar en el debate, en fin, ha sido, y por supuesto nosotros hemos hecho llegar nuestra propia agenda legislativa, que coincide en parte y está coordinada con la agenda legislativa del Ejecutivo, es decir, los proyectos que el Ejecutivo ha priorizado, los que ya presentó el presidente y otros que vendrán del Ejecutivo sobre. ¿Y cómo ha sido esta reunión? Realmente en términos muy amigables, pese a que en algún momento durante la legislatura pasada han salido chispas entre las declaraciones de Galarreta y los miembros de la bancada de Peruanos por el Cambio. Ahora el tema fue muy cordial, nosotros éramos los anfitriones, él tuvo la amabilidad de venir a nuestras oficinas de bancada, y fue
sin un solo asomo de agresividad por parte de ninguno de ambos, ha tomado una disposición que me parece reveladora de su actitud de apertura y, digamos, de generosidad con las bancadas minoritarias, que es mantener, y lo chequeé al salir de la reunión, mantener la puerta de la oficina de la presidencia, no de su oficina privada obviamente, pero la oficina de la presidencia tiene una puerta que da a uno de los pasillos del Congreso, que va a permanecer siempre abierta. Entonces, cualquier congresista podrá llegar y sentarse allí a esperar que el presidente del Congreso lo reciba y hacerle escuchar su preocupación, su inquietud. Ya quedó del lado de los queja, Montesinitos y eso, ¿no es cierto? Y yo creo que sí, yo creo que habrá otros que se encarguen. Pero yo creo que Luis Galarreta ha asumido con toda responsabilidad lo que significa ser el presidente de los 130. Cuando se refirió en algún momento a su bancada, dijo: disculpen que me refiera a mi bancada, porque ahora yo soy presidente de toda la bancada, pero claro, en mi bancada piensan tal o cual cosa sobre tal o cual tema. ¿Qué piensan en su bancada? Bueno, un buen comienzo para Lucho, ¿no? Lucho tiene pues mucha experiencia en el Congreso, creo que este diálogo, esta apertura, creo que le hace bien al Congreso. Lucho ahora representa a los 130 congresistas, pero el sacar chispas no solamente ha venido de Fuerza Popular, sino también de PPK, que nos ha dicho pues monos con metralleta, ganapan, y eso no hace bien, ¿no? Yo creo que es importante. Ya pasó, pues, ¿no? Ya pasó. Así no sé como, qué peor, entre ganapanes y montesinos. Bueno, ya pasó. No sé cuál preferiría yo. Lo que sí, vamos a darle prioridad, como siempre, a estos 5 proyectos que ha presentado el presidente Kuczynski, como siempre lo hemos hecho. Lo segundo importante es que vamos a tener una agenda conjunta para ver realmente qué temas importan, ¿no? La reforma electoral, reestructurar los órganos de control, la Contraloría, la Procuraduría. El presidente ha presentado, no, eso siempre ha sido prioridad, ¿no? O sea, yo creo que en la primera sesión, en el primer pleno, lo vamos a tocar como lo hemos venido haciendo. Y creo que este segundo año, como siempre lo hemos demostrado, creo que le vamos a dar gobernabilidad al presidente Kuczynski. Espero que lo sepan aprovechar, pero sí no vamos a dejar de hacer nuestro rol de fiscalizador, nuestro control político, porque si alguien hace mal el trabajo, lo vamos a decir, y si hay que traer algún ministro, también lo vamos a hacer, porque ese es nuestro rol, ¿no? Importante destacar que vamos a tener una agenda conjunta, y las cosas importantes se tienen que ver en su verdadera magnitud y empecemos a dialogar, ¿no? Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura es un tema importante, pero tengamos que buscar el consenso, porque se le está quitando algunos representantes a los colegios y a las universidades, y eso hay que ver realmente si es importante. Es crucial, ¿no? La presencia del Colegio de Obstetras en el Consejo Nacional de la Magistratura, es fundamental. Pero en fin, sobre este tema de la agenda común y del control político, fue muy claro el presidente del Congreso en señalar que no se iba a renunciar al control político, pero dijo una cosa bien interesante, Edwin, y es que el control político no solo debe estar focalizado en los ministros, en la interpelación y en la eventual censura, sino en el seguimiento que hagamos a todos los funcionarios a los que invitamos por alguna razón a las comisiones del Congreso, alcaldes o funcionarios de segundo nivel de los ministerios, a los que se invita, se les pregunta, se les interroga, eventualmente se les maltrata y luego se van y no pasó nada. Ahí hay que hacer una tarea de seguimiento que es en parte responsabilidad de los congresistas, en parte responsabilidad de los equipos de trabajo de las comisiones. Ahora, adicionando lo que he seguido, por ejemplo, yo estoy en la Comisión de Reconstrucción y lo que vemos es que todavía no tenemos el plan. Lo que vemos es que todavía nuestros compatriotas peruanos están viviendo en carpas, no tienen agua, no tienen alimento, y eso es lo real. Tenemos que ponernos a trabajar en eso. Le vamos a dar todas las herramientas al señor de la Flor, pero lo que necesitamos es que el señor de la Flor esté ahí en Piura, o que esté en la parte norte para que vea realmente qué necesitamos, ¿no? La gente no puede esperar más. Antes de irnos, queremos compartir un tuit de la congresista. Estamos esperando que responda la congresista Marisa Clave. Sobre lo de Venezuela. A ver, ha dicho varias cosas. Primero,
Lucha por sociedad justa no justifica violación a derechos humanos o imposición autoritaria. No hay revolución sin legitimidad social ni democracia. Venezuela, dice. Imposición de Maduro, de constituyentes sin referéndum ni pluralismo, no resuelve nada. Pone en riesgo actual constitución y agudiza conflicto. Las acciones de violencia de oposición a Maduro tampoco se pueden justificar. Alientan injerencia externa y no diálogo indispensable. A mí me llama la atención el tampoco, porque parece que alude al hecho de que, así como no se puede justificar lo que ha dicho el congresista Dahmer, tampoco, pero claro, lo deja sobreentendido, hay un adverbio ahí que... Tendríamos que conversar con ella, ¿no? Claro, y también dice, la imposición de Maduro de constituyentes sin referéndum ni pluralismo no resuelve nada. El problema no solamente es que no resuelve nada, sino que crea una situación ilegítima, ilegal, criminal en última instancia en ese sentido, adicional, ¿no? Claro. Con mucho aprecio por Marisa me doy cuenta que trata de tomar distancia de lo que ha declarado. Sin duda, y en buena hora. Pero es ni sí ni no, sino todo lo contrario. Sí. ¿No? A ver, dice, el retorno, nos faltó el penúltimo, el retorno a una democracia plena en Venezuela debe incluir la defensa de los derechos económicos populares ganados en los últimos años. Las prebendas sobre Venezuela no tenemos consenso. Creo que la solidaridad nunca debe silenciar la crítica y menos cegarnos. Toca afirmar la democracia. No tenemos consenso, se referirá a Nuevo Perú. Lo que sí hay que ser claro es que lo de Dahmer es una vergüenza, socio de Verónica Mendoza, y a Marisa Glave hay que ser más firmes, ¿no?, en sus posturas. Es que deberían tener consenso porque no es un tema menudo, es un tema de democracia. Así es. Y eso hace pensar en cuál es el proyecto que tienen para el país en la eventualidad de que lleguen al poder. Entonces, no estamos de acuerdo, no es tan sencillo. Bueno, pero ya le diste el lema para la próxima campaña. Nuevo Perú, viejas ideas. Viejo discurso. Viejo discurso. Muy bien. Bueno, por lo menos la congresista Glave ya respondió. Sí, claro. Ya la escucharemos después. Seguramente va a querer venir y dialogaremos con él. Y nos dice que el congresista Richard Arce, habló la producción telefónicamente con él. Lamentablemente, están en esta reunión que acaban de salir, pero él tampoco estaba de acuerdo con este video. ¿Cómo va a ser el presidente del Congreso para dialogar con los congresistas no agrupados? ¿Va a tener que hacer diálogos individuales con...? Individuales no. Por lo que me pareció entender, él va a apostar por la institucionalidad, y la institucionalidad son las bancadas reconocidas. Entonces, hay 13 fantasmas como la película. No necesario, porque ojo que los congresistas no agrupados no piden ninguna prerrogativa. Ellos pueden debatir, ellos pueden votar en el pleno, pero no se les está quitando ninguna prerrogativa. O sea que, y además el presidente del Congreso es el mediador, es el que orienta la discusión más que hablas tú o tú no hablas, ¿no? Él no puede ingerir en eso. Bueno. Muy bien, caballeros, muchas gracias. Gracias a ustedes. Concurrencia de nos vemos aquí mañana en Portada. Buenas noches.